Francisco Villa. Francisco Villa fue uno de los más grandes revolucionarios del siglo XX. Su ejército, la División del Norte, fue el ejército revolucionario más grande y disciplinado de toda América Latina en la primera mitad del siglo. A Pancho Villa se le recuerda generalmente por si tuvo 34 mujeres y engendró 32 hijos. Se van al chisme, pero lo que no quieren es que recordemos todas las hazañas tan grandes que logró Francisco Villa para lograr justicia social con la unión y organización combativa del pueblo. Eso es lo que no quiere el mal gobierno, la gran burguesía, que el pueblo de México tome ejemplo de sus héroes, como fue el caso de Francisco Villa. Francisco Villa tuvo un ejército bien disciplinado en el que no había saqueos y que fue fundamental para derrocar a las dictaduras de Porfirio Díaz y Victoriano Huerta. Villa tomó Ciudad Juárez precisamente el 10 de mayo. Le dio en la madre a Porfirio Díaz ese año de 1911 y posteriormente, al tomar Zacatecas y Torreón, derrotó a Victoriano Huerta, ese borracho usurpador que asesinó a Madero y llegó al poder para volver a establecer el porfirismo y la dictadura de la oligarquía. Claro, en el sur estaba Emiliano Zapata, que tomó Cuernavaca y Cuautla y también fue factor fundamental para la derrota del mal gobierno. Pancho Villa fue quien tuvo el programa más avanzado, un programa antiimperialista. Él se fue dando cuenta del peligro que significaba para México las ambiciones de los gringos. Por eso, desde 1916 en el manifiesto de Naco, él dijo que el causante principal de los grandes problemas de México son los Estados Unidos. 100 años después, hoy nos damos cuenta cómo Estados Unidos precisamente ha tenido planes de tragarse literalmente a México. Esto ya lo veía Villa en este manifiesto de Naco en 1916. Villa propone cerrar las fronteras para desarrollar la manufactura mexicana y eliminar la inversión gringa, nacionalizar los ferrocarriles, nacionalizar las minas y desconocer la deuda pública, que son medidas muy importantes que hoy por hoy habríamos de aplicar para sacar a México adelante. Sabemos que desde el Tratado de Libre Comercio, en el que Carlos Salinas de Gortari abrió puertas y ventanas a los extranjeros, estos se han apoderado de la economía mexicana. Pancho Villa fue quien tuvo un programa tan avanzado que se preocupó muchísimo por la educación. Lo primero que hacía al llegar a cualquier pueblo era apoyar al maestro, abrir escuelas, siendo que él mismo fue un analfabeta. A Villa se le presenta como un salvaje, como un bandido, pero en realidad fue un valiente que defendió el honor de su familia, ya que el hijo del hacendado López Negrete quería violar a su hermana Manuela. En aquella época era costumbre que el hacendado era dueño de las mujeres, de las hijas, y tomaba la que se le antojaba. Había lo que se llamó el derecho de pernada, o sea que el hacendado, el amo, podía ser el primero en tener relaciones sexuales con las mujeres vírgenes. Entonces, el hijo del hacendado, Agustín López Negrete, trató de meterse con la hermana de Doroteo Arango, que así se llamaba Pancho Villa originalmente. Y él se enfrentó al sistema de vida de aquella época, balaceó al hijo del hacendado y fue por esa razón que tuvo que huir y andar a salto de mata. No porque fuera un bandido o un maleante, sino por defender el honor de su familia y oponerse a una costumbre que había en aquella época de Porfirio Díaz y que era generalizada. Ya cuando anduvo de bandolero, su práctica fue de ayudar a la gente. Por eso lo quiso tanto el pueblo. Él se podía mover por Chihuahua, Durango, por el norte del país muy libremente porque la gente lo quería. Y esto es así porque después de los asaltos él repartía entre la gente más pobre las riquezas que había expropiado. Y después de tomar una ciudad, ya en la época revolucionaria, lo primero que hacía era bajar el precio de la carne, de la harina, de la leche, para que la población pudiera alimentarse. Por eso lo quería tanto la gente.
Además, una vez que tomaba el poder, en este caso en Chihuahua, él fue muy decidido en expropiar todas las tierras mal habidas. Por ejemplo, en Chihuahua un señor, Luis Terrazas, era dueño de más de 2 millones de hectáreas y tenía ganado por más de 500,000 de cabezas. Esa gente se había apropiado del estado de Chihuahua. Y entonces, sin ningún miramiento, Pancho Villa, cuando llegó a ser gobernador en diciembre de 1914, lo primero que hizo fue expropiar a Terrazas, a Krill, y además nacionalizó los ferrocarriles, las minas, las tiendas de ropa, los molinos, y toda esa producción la puso a funcionar a favor del pueblo. Estas son grandes lecciones para nosotros porque hoy tenemos otra vez un grupito que se ha apoderado de nuestro país y que son los que se llevan todas las riquezas a favor de las corporaciones extranjeras y a costa del hambre de la población. Por eso, el ejemplo de Pancho Villa es tan grande y por más que hayan tratado de borrarlo de la historia y de considerarlo un bandido, para nosotros no es ningún bandido, es un héroe y a los héroes de nuestra patria hay que reivindicarlo. ¡Viva Villa!